El libro de Eclesiastés, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8, dice así: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. La vida es de momentos y todos sabemos de eso, hermanos. Tenemos momentos hermosos, placenteros, alegres, llenos de júbilo y de bendición. En cambio hay otros momentos de dolor, tristeza, sufrimiento, llanto. En cambio hay otros tiempos que afortunadamente, gracias a Dios, no son siempre, sino son pocos, en donde la angustia, la desesperación, la desolación y la muerte acompañan al ser humano. Todos hemos experimentado en cierta forma en la vida estas cosas. En las Sagradas Escrituras se nos narra la historia de dos mujeres que vivieron momentos de alegría, de felicidad, como les decía, momentos de dolor, de ausencia, de pérdida, y también momentos de desesperación, de angustia y tremenda amargura. La una, por decirlo así, fue la que influenció radicalmente en la vida de la otra, ya que desde temprana edad tuvo la oportunidad de estar a su lado. La mayor de ellas continuamente hablaba, relataba la historia de su familia, la historia de su pueblo, la historia de su gente y también la historia de su Dios. Ellas tenían culturas muy diferentes y opuestas. Tenían también religiones diferentes. Habían sido criadas de manera distinta por sus respectivas familias. Pero por esas cosas de la vida llegaron a conocerse, a apreciarse, a respetarse, para luego convertirse en inseparables compañeras en la vida. La una, como una madre, la crió a la menor, la educó, la guió, le enseñó, le dio muchos valores basados en el temor de Dios. La otra, como una hija, ya que posiblemente desde los 13 años fue a vivir en esta familia. Aprendió mucho de ella, de sus palabras, de sus dichos, de sus historias, de sus narraciones, de sus actitudes, incluso aún de sus gestos, y también de la profunda tristeza en la que cayó ella. Posiblemente recibió lo que no tuvo en su casa esta jovencita. No recibió esas cosas en su casa paterna. Y eso lo digo debido a las futuras decisiones que esta joven mujer tomó en su vida, que le marcaron para siempre, tanto a ella como a la mujer adulta. Pero ¿qué pudo haber recibido ella que no haya recibido de más niña en su casa paterna? A simple vista, leyendo las Escrituras, podemos encontrar amor, amor y más amor. Segundo, aceptación, respeto, cuidado de su vida. Una cosa esencial y fundamental, cuidado del conocimiento del Dios vivo y verdadero. Ella venía de una religión completamente pagana que tenía un montón de dioses, dioses para todo. Y aquí aprendió lo que es el monoteísmo, el adorar a un solo Dios, al Dios verdadero. Entonces tuvo un conocimiento del Dios vivo y verdadero. ¿Qué otra cosa más? Y aprendió a tener pasión por ese Dios
que antes le era desconocido, pero que gracias a la señora mayor que tuvo a su lado, lo conoció. Y otra cosa más, ella aprendió y recibió aprecio. ¿Cuántas veces posiblemente en su casa paterna no apreciaban el esfuerzo que ella hacía de niña? En esta casa aprendió de primera mano lo que es ser apreciada, lo que es ser respetada. La joven muchacha era moabita, es decir, de la región de Moab. Y estos eran descendientes de Lot, de la relación de incesto que tuvo Lot con una de sus hijas, con su hija mayor. En la ley de Moisés se estableció que los israelitas no debían asociarse con los moabitas y que no se les debía incluir en la asamblea israelita hasta la 10ª generación de estos. La religión de la joven estaba basada en el politeísmo, en donde el culto a varios dioses era lo normal. De igual manera vivió en una sociedad muy machista, en donde la mujer no tenía derecho a absolutamente nada. No podía tener cosas materiales. De soltera le pertenecía a su padre. De casada le pertenecía al esposo. Y cuando enviudaba le pertenecía a sus hijos. Y si enviudaba joven, sin hijos, o se casaba de nuevo, tenía que someterse a su esposo. Y si no se quería casar, ella tenía que mendigar el resto de su vida, porque no tenía cómo sostenerse el resto de su existencia. Como era costumbre en esas épocas, los padres buscaban que sus hijos se casaran lo más rápido posible, más o menos a la edad de 12 años. Esto con las mujercitas. Las niñas cumplían 12 años y medio el límite, y sencillamente los padres lo que hacían, ya desde antes, es buscar con quién se casa, porque tiene que salir rápido de casa. Tienen que otros hacerse cargo de la mujercita. En cambio, la otra mujer, la mujer adulta, era de la tribu de Judá, es decir, que era israelita. Era una mujer casada con 2 hijos, que tuvo problemas en la región de Judá donde ella vivía. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en la época de los jueces, vino una sequía muy fuerte y una escasez de alimentos y oportunidades de trabajo. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos? Tuvieron que emigrar. Tuvieron que emigrar a la región vecina de Judá. ¿Cuál es la región vecina? Moab. No les importó lo que decía la ley de Moisés. ¿Qué decían los ancianos sobre esa situación? Sencillamente las necesidades eran tan fuertes, no había forma de poder sostenerse y alimentarse. ¿Y qué decidieron ellos hacer? Toda la familia, no papá y mamá, toda la familia, papá, mamá y sus 2 hijos decidieron partir hacia Moab. Es decir, abandonaron la tierra de la bendición, la tierra de la promesa, para ir a un lugar en donde había comida, trabajo. Y en ese lugar la familia decidió quedarse para hacer su vida, comenzar de nuevo, es decir, se establecieron ahí, sin tener la posibilidad siquiera de pensar de volver nuevamente a la tierra. Es decir, dejaron absolutamente todo. Pero ¿qué sucedió? A los pocos años la mujer quedó viuda. Salieron 4. A los pocos años muere su marido llamado Elimec. Y sus 2 hijos, al poco tiempo de muerto su esposo, se casan con 2 mujeres moabitas. Y durante 10 años tuvieron esa relación de matrimonio entre un hijo con una mujer, el otro hijo con la otra mujer. 10 años que estuvieron casados los hijos de esta señora. Durante estos 10 años ella tuvo a sus nueras, niñas y mujeres a la vez, porque eran niñas de 12, 13 años y eran mujercitas. ¿Y qué hizo con ellas? Como una madre, ¿qué harían ustedes? Lo que hizo ella posiblemente.
las educó, les enseñó las cosas básicas y fundamentales de la vida y de cómo poder tratar al hombre en casa y poder servirle a su esposo. ¿Qué más? Les ayudó en todo lo que necesitaban y requerían. Las amó incondicionalmente. Les respetó como eran y apreció cada cosa que hacían por sus hijos. Porque ella decía, cada cosa que hacen mis hijos es como que me hicieran para mí. Y de esa forma se fue ganando el afecto, el cariño y el amor de estas dos jovencitas para con su suegra. ¿Y qué pasó a los 10 años? A los 10 años de convivir con ella, sus hijos, los dos, murieron. No se nos dice la forma como murieron, sino sencillamente se expresa que murieron. Y quedaron 3 mujeres solas en medio de una sociedad machista, completamente solas. La una en un país extranjero, sin esposo y sin hijos. Las otras, sin esposos. Las 3, sin los medios suficientes para poder mantenerse en la vida. Y esta mujer, ya adulta, tuvo que hacerse cargo de sus 2 nueras. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Póngase a pensar un momento usted. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué decisión hubiera tomado? Está en un país extranjero, con otro idioma, no conoce a nadie, no tiene a quién acudir, no hay a quién llorarle. Tiene que tragarse todos sus problemas, todas sus dificultades usted solo. Acuérdese, en esos tiempos no había teléfono, no había la interconexión que tenemos del día de hoy. Ahí sencillamente se vivía de una manera completamente diferente al del día de hoy. Las mujeres jóvenes tenían más fácil la cosa, por decirlo así. ¿Por qué? Tenían 3 opciones. La primera, podían regresar con sus familias paternas. Murió el esposo, me quedé con mi suegra, no tengo con qué sostenerme, con qué mantenerme. Eso más, mi suegra no tiene recursos para sostenernos por largo tiempo. ¿Qué decido hacer? Pues tengo la opción de irme donde mi familia paterna, de retorno. También podían decidir volver a casa para formar otra familia. No solamente que me mantenga papá y mamá, sino sencillamente estaría un tiempo hasta conseguir un nuevo hombre y volverme a casar. Y la tercera opción, podrían, si había un vínculo muy estrecho con su suegra, quedarse con ella. ¿Qué hago?, se preguntarían ellas. Tantas semanas, tantos meses que posiblemente pasaron, se estaban preguntando, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué es lo más correcto que debemos hacer? Eso se decían los jóvenes. Ahora veamos la mujer israelita. Tenía 2 opciones nada más. ¿Cuáles eran las opciones? Quedarse en Moab y mendigar el resto de su vida, ya que la mujer no tenía opción para tener cosas materiales. Y lastimosamente, si sus nueras querían quedarse con ella, tenía que arrastrarles a la mendicidad de igual forma. La segunda opción que tenía esta mujer, ¿cuál era? Regresar a su tierra para ver si de alguna manera había algún familiar cercano de su ex esposo que la favoreciera. No era opción, por eso no puse 3 opciones. No era opción el volverse a casar, ya que la edad que tenía era un impedimento. Digo esto, ya que la mujer en ese tiempo debía dar hijos a su marido. Y de acuerdo al relato bíblico, ella ya no podía tener más hijos. Es decir, no había opción de otro matrimonio para ella. 2 opciones. Quedarse para mendigar o regresar a su tierra para ver si había alguien de su familia o la familia de su esposo que le pueda ayudar para lo que le restaba de vida. La decisión se facilitó cuando Noemí, así se llamaba esta mujer israelita de la tribu de Judá, efraíta ella, se enteró de que en Judá habían llegado días de buenas cosechas, días de abundancia,
y días de bendición de Dios. Dios se había acordado de ellos y había mandado abundancia de lluvias, y con abundancia de lluvias, abundancia de cosechas inmensas y grandiosas. Entonces, ¿qué decidió ella? Regresar a su tierra. En primera instancia, Orfa y Ruth decidieron acompañarla. Iban a ir con ella, pero se habrán preguntado para qué. ¿Qué futuro les podría dar ella en su tierra? ¿Qué podrían hacer esta persona ya mayor por ellas? Por favor, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Ruth, que está después del libro de Jueces. El libro de Ruth es un libro pequeñito. Ruth, del capítulo 1 al versículo 8 al versículo 15. Dice así, en la versión Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras: vuelva cada una a la casa de su madre, y que el Señor la recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías. Regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas, y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. ¿Qué tal? La una, Orfa, decidió regresar a la casa paterna y buscar una nueva forma de vida, una nueva familia. Es lo más lógico, es lo más racional que hubiera hecho una jovencita de 22 a 25 años más o menos. Póngale ahí, 22, 23, 25, exagerando 25, pero de 22 a 23 años. Tenía toda la vida por delante. Y esa decisión tomó Orfa. Regresar a la casa de su padre, ¿para qué? Para rehacer su vida y volverse a casar. La otra, Ruth, no quiso bajo ningún concepto separarse de su suegro. La relación de familiaridad había terminado cuando murió el nexo que había entre las dos. ¿Cuál era el nexo que había entre Ruth y Noemí? ¿Qué es lo que le relacionaba a las dos? El esposo de Ruth, el hijo de Noemí. Al morir se rompió la relación que existía. Ya no había ningún parentesco. ¿Qué sucedió? Pero a pesar de ello, ella decidió voluntariamente acompañar a su suegra en su retorno a la tierra de Judá. ¿Qué fue lo que dijo Ruth, la moabita, a su suegra? Posiblemente usted sí sabe la historia, o no se acordará de las palabras que están expresadas en esta preciosa narración del Antiguo Testamento, del libro de Ruth. Leamos, por favor, Ruth del 1 del 16 al 17. Ruth 1 del 16 al 17. Miren la respuesta de Ruth a su suegra. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Qué palabras más firmes, más contundentes.
y radicales de esta joven moabita. A donde tú vayas, yo te sigo. Donde tú vivas, ahí yo viviré. Tu pueblo ahora será mi pueblo. Renuncio a mi pueblo Moab y voy a ser parte de tu pueblo. Tu Dios será mi Dios. Todos los dioses que yo tuve en el pasado han muerto. ¿Por qué? Porque me has demostrado que hay un solo Dios vivo y verdadero. Y ese Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, yo moriré y ahí me enterrarán. Y créeme, le dice a Noemí, no va a haber nada que me impida el estar a tu lado y que me separe de ti. Solamente la muerte. Muy clara, muy contundente, razón por la cual, ¿qué hizo Noemí? Le llevó consigo para Judá. ¿Quién haría eso con su suegra? Póngase a pensar. ¿Haría eso usted con su suegra? ¿Con sus suegros? ¿Qué diría usted? Sí, se murió mi esposo, no tengo hijos, entonces no. Yo sigo con mi suegra, yo sigo con mi suegro, a donde vayan, por donde vayan, y no me separaré de ellos. Póngase la mano en el pecho. ¿Cuántos de ustedes harían eso? ¿Cuántos? ¿Quién diría esas palabras con respecto a su familia política? Contadísimas excepciones, pero sí, contadísimas excepciones. ¿Qué le motivó a Ruth a hacer y decir esto? Que venga lo que venga, pase lo que pase, estará siempre al lado de su suegra Noemí. ¿Qué le motivó a decir eso? ¿Qué le motivó a hacer esas cosas a esta mujer, a esta joven mujer de 22, 23 años? Que tenía toda la vida por delante. Póngase a pensar, hermanos. ¿Qué fue lo que le llevó? ¿Qué le impulsó a esta jovencita a hacer eso? El momento, la tristeza, la soledad. ¿Qué fue lo que le motivó? ¿Qué encontró en esta mujer judía que no encontró antes, ni siquiera en su propia familia materna? ¿Qué encontró ella? Porque normalmente nos quedamos en el lugar donde nos sentimos cómodos, nos sentimos bien y nos aceptan tal y como somos. No queremos irnos y nos quedamos ahí. ¿Qué encontró esta jovencita llamada Ruth en la familia de Noemí y principalmente en Noemí? ¿Cómo habrá sido su familia paterna para que ella no quisiera regresar ni como opción otra vez a la casa de su padre? Cosas que yo creo, hermanos, que recibió de Noemí, esta mujer moabita llamada Ruth. Amor, amor y más amor. ¿Qué más? Respeto, aceptación, valoración, cuidado. Una cosa que posiblemente transformó la vida de Ruth es el excelente testimonio que tenía Noemí en casa y fuera de casa, con personas conocidas y con personas desconocidas. ¿Por qué? A pesar de tanta adversidad en la vida de Noemí, ella siempre tuvo un gran equilibrio emocional y mental. Solo que reventó al final cuando se quedó absolutamente sola. Imagínense qué es eso. Dejar su tierra, dejar su familia, salir con su esposo y sus hijos a una tierra desconocida, que su esposo se muera ya, se quede viuda. Tener que cuidar a dos jovencitas, esposas de sus hijos, y mantenerse así. Le fue duro, pero se sostuvo. Fue una persona equilibrada en la parte mental y se sostuvo así todo el tiempo. ¿Qué más? A pesar de todo lo que ella vivió, jamás negó su fe. Y eso principalmente, hermanos, le marcó de una manera trascendental e inmensa la vida de Ruth. ¿Por qué? Porque normalmente tenía la costumbre, si una divinidad no me sirve, me paso a la otra. Si esta no me sirve, me paso a la otra. Si no me paso a la otra, me paso a la otra y me regreso a la primera porque ninguna me funcionó. Ella vio en su suegra una fe y una certeza y una confianza absoluta
en un Dios vivo, que a pesar de las adversidades y de las circunstancias de la vida, ella se mantenía firme en sus convicciones, en su fe y en su amor a Dios. Y eso le marcó para siempre a esta jovencita que venía de una familia religiosa, en parte de la idolatría. Cosas que posiblemente no habían en casa paterna. Se debe indicar que en esos tiempos eran muy machistas la sociedad. Tener una hija, mujercita, era causa de tristeza y desilusión. Así eran en esos tiempos. En cambio, en esas culturas, tanto en la moabita, amonita, como en la cultura israelita, también en la cultura siria, porque todos descendían de la misma situación, ¿sí? Porque son semitas, tenían que los hijos varones traían felicidad, alegría, bendición, esperanza, gozo y todo lo demás. Y ella como mujercita posiblemente fue maltratada, fue golpeada, fue abusada, fue lastimada por el trato que se tenía en esos tiempos como sociedad y como familias. Y eso no encontró en este lado. Encontró que amor, respeto, cuidado, ayuda, apoyo, bendición y el conocimiento de un Dios verdadero. Cuando se encuentra lo que no se tuvo y se valora lo que se tiene, uno jamás dejará eso. Se aferrará con uñas y con dientes a esa nueva forma de vida. Pero veamos el otro lado de la moneda. ¿Qué vio Noemí en Ruth para aceptar la decisión de su nuera? Tranquilamente le pudo decir a su nuera, no, hijita. Aunque tú me digas estas palabras, sencillamente yo sé cómo eres. Así es que no vienes. Aunque te lances al piso y causas berrinches, no, sencillamente no. Noemí tuvo que aceptar lo que le dijo Ruth. No estaba obligada, aceptó y la recibió. ¿Qué vio Noemí en Ruth? Le hubiera sido fácil oponerse a su compañía y despecharle. También actuando duro con ella, siendo indiferente, expresando rechazo, dejando de dar amor. ¿Qué tenía esta joven moabita que valía la pena? Yo te hago una pregunta. Hay personas que en el mundo dicen, el día de hoy, ¿qué tiene mi hermano, mi hermana, tal persona y tal persona que le hace especial? Y yo quiero eso que ella tiene. ¿Se han preguntado sobre cómo eres tú, cómo soy yo? Pues con Noemí sí, y con Ruth también. Si leemos todo el relato del libro de Ruth, nos vamos a encontrar con unas características excepcionales de esta joven moabita, que llegó a ser muy valorada por su suegra, posteriormente por los judíos de Efrata, de Belén, y también por los parientes cercanos de Noemí, por parte de su esposo. Todos le veían como era, le trataban, y todos le llegaron a tener una consideración espectacular a esta muchacha. Pero ¿cuáles características tenía Ruth? Y eso pueden ustedes encontrarle en todo el libro de Ruth, desmenuzando y viendo las características que tenía esta chica. ¿Qué tenía? 1, fidelidad. 2, era una mujer amorosa. El trato dado a su hijo, al hijo de Noemí, decía mucho de lo que era ella. Leímos aquí que ella le agradecía por el trato que había dado a su hijo, por la forma como había amado a su hijo, cómo le había servido a su hijo. Es decir, que era una mujer amorosa, una mujer fiel. Ruth era una mujer que sabía escuchar el consejo de otras personas, principalmente de las personas adultas. Si le decían una cosa que estaba mal, ¿qué hacía Ruth? Tomaba muy en cuenta lo que decían, y si veía que valía la pena aplicar a su vida, pues lo aplicaba. No era una persona que oía y rechazaba las palabras, ni siquiera permitía que de un oído pasara al otro oído,
sino sencillamente rebotaba porque no aceptaba. No, ella era una persona que sabía escuchar el consejo. ¿Qué más era Ruth? Era una mujer muy dócil. Era una mujer que se dejaba llevar las cosas. Y por eso llegó a ser muy bendecida. Era una mujer prudente, servicial, muy trabajadora, muy educada, muy emprendedora. No esperó que le digan qué hacer para sostenerse económicamente en la vida. Tomó la iniciativa de buscar la forma de obtener comida para ella y para su suegra, a pesar de tener la posibilidad de ser maltratada, de ser despreciada, golpeada y rechazada. ¿Por qué? Porque en esos tiempos no estaba bien que una mujer vaya y haga esas actividades y no se la había contratado. ¿Qué hizo ella? No esperó que la suegra le diga, ¡hey, ya no hay comida, haz algo! Ella vio las necesidades que tenía. Ella y su suegra. ¿Y qué decidió hacer? Le dijo a su suegra, no podemos seguir así. Permíteme salir a buscar y a recolectar la cebada que se está cosechando. No puedo quedarme de brazos cruzados esperando que las cosas cambien. Yo voy a hacer algo para que estas cosas cambien. Y eso hizo ella. No le importó el ser mal vista, el ser despreciada, el ser amenazada, el ser atacada. No, fue e hizo. Y por la providencia divina fue guiada a un terreno que era de un familiar de su suegra, del esposo de su suegra, de su suegro. Era más el valor y el coraje que tenía que todos los obstáculos que habían por delante. Mientras más obstáculos tenía, ella ¿qué hacía? Más coraje tenía, más ganas tenía, más decisión tenía. ¿Por qué? Porque sabía en quién había llegado a confiar. Era en Dios. Sabía que tenía que hacer eso por amor a su suegra y por amor a sí mismo. Y sabía que no importaban las cosas que debía hacer. Ella iba a ser bendecida por ese Dios que ve todo. Esta mujer, ¿qué más era? ¿Qué otras características tenía? Era una mujer muy agradecida. Tenía una muy buena actitud. Posiblemente trataba siempre de sacar cosas buenas de todo, a pesar de los tragos amargos que vienen a la vida. Hermanos, y eso creo que deberíamos aprender todos. Cuando nos suceden cosas duras, difíciles, situaciones y pruebas, pero terribles en nuestras vidas, nos volvemos negativos. Nos volvemos sombríos. Vemos todo malo. Esta mujer no. De las cosas malas sacaba bueno. ¿Para qué? Para alentarse y salir adelante. Y tener la gana y la decisión de decir sí, con la bendición de Dios. Lo logré porque Él estuvo conmigo. Ahora les invito a que miremos el concepto del dueño de la tierra en donde estaba Ruth recogiendo la cebada. ¿Qué nos dice el dueño de la tierra sobre ella? ¿Qué concepto tenía este hombre que apenas le conocía? Veamos por favor Ruth capítulo 2, del versículo 8 al versículo 12. Veamos el concepto de este hombre que poco tiempo tenía en conocerla. Personalmente no había tenido la oportunidad, pero había escuchado muchos comentarios sobre ella. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ruth 2, del 8 al versículo 12. Boaz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Boaz. Pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas veniste a refugiarte, te recompense abundantemente
por lo que hiciste. ¿Qué tal? Qué tremendo concepto que tenía este hombre de Ruth. No le conocía personalmente. Todo eran noticias que habían llegado a sus oídos por parte de terceras personas. ¿Y qué comentaban todas las personas de Ruth? Que era una mujer ejemplar. Que sus hechos, sus acciones, su vida, su conducta, su comportamiento son y han sido la carta de presentación ante todos. Y por ello sabemos qué tipo de persona es, lo confiable que es a los ojos de todos. Por eso las puertas se le abrían. Por eso las cosas fluían en la vida. Porque la mujer realmente era de ejemplo, de testimonio muy, muy grande a los ojos de todos. A pesar de ser extranjera, a pesar de no haber abrazado en un inicio la religión judía, a pesar de no haber conocido al verdadero Dios. Pero en esos momentos les estaba demostrando cómo Dios había topado su vida y le había hecho una mujer completamente distinta para siempre. Veamos qué más dice Vos acerca de ella. Por favor, vamos al capítulo 3. Capítulo 3 de Ruth, versículo 9 al versículo 11. Dice así: ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, tu sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Vos. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. ¿Qué tal? ¿Qué otras características encontramos aquí de esta joven moabita? A más de las que ya les dije: lealtad familiar, mujer virtuosa. En el libro de los Proverbios se nos dice mucho sobre cómo es una mujer virtuosa, y que encontrar una es una inmensa bendición en la vida, algo comparable como encontrar un tesoro, algo comparable con encontrar grandes bendiciones todo el tiempo para la vida de un hombre, tener una mujer virtuosa. Por eso cuando se comienza en Proverbios 31 del 10 al 31, ¿quién podrá hallar una mujer virtuosa? Es más preciosa que las piedras preciosas. ¿Y qué dice? A los ojos de Vos, ¿qué era esta mujer moabita, esta jovencita? Ni siquiera una mujercita ya hecha y derecha. Esta jovencita de 22, 23 años. ¿Qué era? Era una mujer virtuosa, maravillosa, digna de respeto, admiración. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces podrá el Señor y las demás personas decir eso? De ustedes, mujercitas, mujeres virtuosas. Y de nosotros que nos digas también hombres de valor, hombres de bien, hombres valientes. ¿Por qué? Por el testimonio que hay. Por la fe en la que estamos firmes. Pero aquí debemos hacer una reflexión, hermanos y hermanas. ¿Quién educó a esta joven mujer para que llegara a ser así? ¿Quién influenció en su vida para llegar a ser considerada una mujer virtuosa? Porque las cosas no aparecen de la nada. No es que genéticamente ya tenía eso y listo y ¡pum! No, así las cosas no funcionan, hermanos. Las cosas no se dan de esa manera. No es con una varita mágica o con un deseo o con oración y ayuno que yo alcanzo eso. ¡Falso! Las cosas no son así. ¿Quién le educó? ¿Quién le enseñó? ¿Quién influenció en su vida? ¿Quién fue un testimonio fresco y continuo de bondad, de humildad, de trabajo, de fidelidad, de misericordia y de amor para esta moabita, para Ruth? ¿Quién fue? ¿Papá, mamá, hermanos, hermanas, la prima, la tía, la vecina? ¿Quién fue? ¿Con quién vivió 10 años esta joven? Y esos 10 años le cambiaron la vida.
Para mí la respuesta es más que obvia. Fue su suegra Noemí. De allí porque Ruth no quiso abandonar jamás a la mujer que le enseñó tantas cosas y le ayudó a sacar el gran potencial que ella tenía en su interior. Ella no iba a dejar jamás a la persona que le ayudó llegar a ser quien era el día de hoy. Ella jamás quiso apartarte de la mujer que bendijo tanto, pero tanto su vida. Jamás, hermanos. Porque aprendió de ella tantas y tantas cosas maravillosas que quiso seguir ahí, a sus pies, aprendiendo. Y no solamente aprendiendo, sino sirviendo a esa mujer que le dio tanto, tanto para su vida. ¿Cuánto hemos dado nosotros, hermanos? ¿Cuánto has dado tú por los demás? ¿Cuántas personas quieren ser tal vez como tú? ¿Cuántos anhelarían tener esa relación que tú tienes con Dios? ¿Cuántos anhelarían ser lo tan servicial y amoroso que eres? ¿Cuántos quieren replicar tu forma de ser y hacer? Pues Ruth replicó lo que era Noemí al 100% y la mejoró ostensiblemente, hermanos. De estas dos mujeres podemos aprender mucho el día de hoy. Y yo les invitaría a que ustedes lean no una vez, no dos veces, varias veces el libro de Ruth, porque es un libro maravilloso. Es uno de los tesoros del Antiguo Testamento. Entre las cosas que podemos aprender, uno, lo importante y necesario que es dar amor, amor incondicional, amor real, amor verdadero, amor continuo, no por gotas, no dependiendo cómo se porten, no dependiendo lo que hagan, no dependiendo de lo que me digan, les doy amor. No, un amor incondicional, así como el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Él no espera que cambiemos. Él sencillamente nos ama como somos, tal y como somos, y así nos acepta. Y de ese amor debemos aprender. Y ese amor aprendió a dar Noemí. Su nuera Ruth. Y ella también aprendió a hacer eso, dar amor incondicional, amor verdadero, amor continuo. ¿Qué otra cosa más aprendemos? Lo importante y fundamental de ser ejemplo en la vida de las personas, ya que eso marca para siempre al individuo. No pura palabra. No, las palabras muchas veces están de más. Lo que más cuenta son las acciones. El día a día, el caminar, el hacer las cosas. Y con sus acciones, con mis acciones, con tus acciones, demostrar que hay un Dios, que hay un Señor, a quien rendimos cuentas, a quien tememos y a quien servimos. Pero con ejemplo, con testimonio y no solo con palabras. Tercera cosa que podemos aprender. Lo fundamental, esencial y primordial es tener a Dios en nuestras vidas. Sin Dios no somos nada, hermanos. Esta moabita adoraba falsos dioses. Tenía dioses para todos los gustos, sabores y colores. Pero solo cuando se topó con el Dios vivo y verdadero que le transmitió a esta mujer a través de su ejemplo, su testimonio y sus palabras, ella fue topada, fue transformada y hecho una nueva criatura. Es esencial y fundamental en la vida tener a Dios. Si no tienes a Dios como centro de tu vida, no tienes nada, hermanos. Seguirás vagando y vagando y caminando golpeada en un lado, en otro lado. Pero si Dios te acompaña en tu diario caminar, venga lo que venga, pase lo que pase, sabrás que Él está a tu lado y que siempre estará ahí. Él es el centro de todo. Todo don perfecto proviene del Señor. En los momentos más angustiosos, más difíciles, más terribles y malos que nos tocará vivir, ¿de qué mano me voy a sostener? De la mano de Él. Él me librará de la peste destructora, como dice el Salmo 91. Él y nada más que Él. Él me levantará.
En los momentos de dicha, de alegría, de bendición, debemos entender que Él está ahí. Él proveyó esos lindos y hermosos momentos de mi vida. Él proveyó esa mujer que tengo como esposa. Él proveyó ese hombre maravilloso que tengo a mi lado. Él me dio esos hijos magníficos que tengo. Él me ha dado el trabajo, Él me ha dado el alimento. Él me ha dado la provisión, me ha dado absolutamente todo. Porque de Él viene toda bendición. Y des en cuenta, hermanos, a pesar de las diferencias culturales, religiosas, familiares y también las diferencias de edad que había entre Noemí y Ruth, el amor, el verdadero amor trasciende todo eso. Y más aún, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. No importaba la edad, no importaba las costumbres, no importaba la forma como fueron criadas. No importaba las circunstancias por las cuales se unieron y se sostuvieron hasta el final. Lo que importaba es que las dos llegaron a tener una misma fe. Y esa fe las sostuvo y llegaron a ser bendecidas las dos al final. Las dos son heroínas de la fe, ejemplos a seguir en medio de una generación que ha perdido todo o casi todo en cuanto al amor a Dios y a su prójimo. Ahora somos primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y así sucesivamente. Muy pocas veces estamos pendientes de lo que les pasa a los demás. Ni siquiera sabemos cómo se llaman. Ni nos acordamos del nombre, ni siquiera de nuestros primos, de nuestras primas, de nuestros tíos. No se diga de otras personas más. Es tiempo de ser diferentes, de hacer cosas distintas, que realmente impacten la sociedad, pero para bien. Ser testimonios vivos del poder transformador de Dios en los corazones de los seres humanos. No con palabras, sino con hechos. No con dichos, sino con acciones. Acciones que se ven plasmadas en ayudar a otros, en proveer a otros y levantar a otros en medio de su necesidad, tanto material como espiritual. Y así, hermanos, como comenzamos con la lectura de Eclesiastés, vamos a terminar de la misma manera, con la conclusión a la que llegó el hombre más sabio de la época. Está en Eclesiastés capítulo 12, del versículo 13 al versículo 14. Eclesiastés capítulo 12, del versículo 13 al versículo 14. Ten en cuenta a la conclusión que llega el hombre más sabio, llamado Salomón. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Y así es, hermanos. Temamos a Dios, amemos a Dios, amemos a nuestros hermanos y hagamos lo que su santa palabra nos manda hacer.